Capítulo 5. La tienda. Luchar constantemente por la vida es una actividad agotadora. Juzgando que la gruesa puerta de metal de la bóveda era suficiente protección contra los infectados, los supervivientes no montaron guardia como solían hacer. Fueron despertados por dos cazadores más, inexplicablemente atraídos hacia ellos desde otra parte del centro comercial. Louis propuso que se habían enterado de que la casa de seguridad era un buen lugar para encontrar comida. Francis bajó uno para evitar que sus gritos atrajeran a otros zombies. El último solo paseaba afuera y gruñía. Los sobrevivientes se despertaron con el primer sonido de arañazos en la puerta, pero volvieron a dormirse. Un peligro mortal esperaría hasta la mañana. Cuando los cuatro se despertaron de nuevo horas más tarde y se metieron en la boca comida enlatada, la presencia gruñona afuera todavía estaba esperando. ¿Crees que miran a las paredes como los otros vampiros cuando no pueden mirar a una puerta con gente detrás? Francis dijo con la boca llena de spam. Zombies, maldita sea, suspiró Louis. Siguen siendo zombies. Feliz Navidad para ti también, dijo Francis. Date prisa. Tengo que orinar y no voy a sacar a ese cazador yo solo. Oh, sí, feliz Navidad, gente. Louis dijo más alegremente. Zoe le devolvió el saludo. Bill gruñó y se puso de pie usando los estantes de las paredes. El grupo se tomó unos momentos para reorganizar la casa de seguridad antes de irse, doblando mantas y recogiendo las colillas de cigarrillos de Bill. Francis, el perdedor de la partida de póker de la noche anterior, levantó la mochila de suministros con un mínimo de quejas. Mantuvo la puerta parcialmente cerrada mientras Louis y Zoe disparaban al cazador afuera con tiros de escopeta coordinados, y el grupo salió de la bóveda y regresó a los baños cerca del patio de comidas. Su segundo viaje a lo largo del centro comercial fue mucho menos accidentado, ya que los habitantes anteriores del lugar ahora estaban hechos pedazos en el suelo. Al principio, Louis había tratado de enterrar los cuerpos. Después de ser atacado 2 veces por zombies atraídos por el sonido de palas de tierra, renunció al entierro y los cubrió con todo lo que pudo encontrar. Ahora había simplemente demasiados. Si trataba de mostrar algo de respeto a todos los muertos, incluso después de que recientemente intentaron morderle la cara, no tendría tiempo para hacer nada más. Bill, Zoe y Francis tenían prioridades más básicas. Louis trató de no pisar los cuerpos a lo largo de su ruta. Eso tendría que ser suficiente. Mira, ahí está. Zoe dijo emocionada desde el frente del grupo, sacando a Louis de su ensimismamiento. Más adelante, un cartel rojo y marrón de Gander y Boot colgaba sobre una amplia entrada al destino de los supervivientes. Uno de los ex empleados, que todavía vestía el uniforme marrón para actividades al aire libre, corrió hacia ellos cuando se acercaron, y 5 disparos de pistola resonaron en las tiendas vacías mientras los sobrevivientes disparaban al zombie y seguían caminando. Ahora no se separen, advirtió Bill mientras seguía a Louis a través de una selección de botas en el primer piso de la tienda. Los 4 arrugaron la nariz ante el olor a descomposición que impregnaba el lugar. Cuidaré tu espalda, le dijo Francis a Zoe. Él sonrió, pero sabía que sonó más como una mirada lasciva. Claro, dijo ella, su expresión era una mezcla de diversión y disgusto a la que Francis estaba acostumbrado. Vamos a buscar las armas. Los dos se movieron con cautela alrededor de la tienda. El lugar parecía más una zona de guerra que la mayoría de las tiendas abandonadas que habían explorado desde el estallido. Había cuerpos en descomposición esparcidos entre los estantes de ropa y sobre las exhibiciones, lo que provocaba el olor desagradable que los sobrevivientes habían notado cuando entraron. En el camino, Zoe agarró un par de guantes de su talla y le arrojó un par más grande a Francis. Va a hacer frío en Canadá, dijo. Hace frío aquí, dijo Francis. Mira, está nevando, agregó, señalando una ventana rota hacia el estacionamiento. Efectivamente, una nube blanca caía por la ventana. ¿Qué sabes? Una blanca Navidad. Dijo Zoe, sonriendo. A Francis le gustó esa mirada en ella. La hacía parecer menos perseguida. Zoe le arrojó 2 pares de guantes más a Francis y siguió caminando. Ponlos en la bolsa para Bill y Louis. El mostrador de armas que tenía delante realmente le parecía el paraíso a Francis. Todavía había casi una docena de pistolas en exhibición. Alguien había volado una caja cerrada contra la pared trasera, por lo que Francis y Zoe se dirigieron directamente. Oh, sí, dijo Francisco. En el suelo, cerca de la caja, había una metralleta que brillaba a la luz de la mañana que entraba por la ventana rota como la foto de portada de la revista Guantanamo. Hola, M16A3, canturreó Francis, levantando el arma como si fuera un niño abandonado.
¿Cómo podría alguien dejar esta belleza aquí? Francisco se maravilló. Suavemente limpió el barril de sangre seca con su nuevo par de guantes. No creo que lo hayan hecho a propósito, dijo Soei, examinando los restos a su alrededor con una sensación de peligro. Había mucha sangre rociada en el departamento de armas de fuego, ahora lo vio. No podía decir si había pertenecido a humanos infectados o sanos cuando se desprendió. La mayoría de los cuerpos en el suelo y los percheros parecían haberse dirigido hacia el lugar donde ella estaba cuando encontraron su fin. Oye, Soei, mira esto, dijo Francis. Cuidadosamente había apoyado a Ana contra el mostrador, reemplazándola con su nueva ametralladora, y le tendía otra arma a Soei. Esta es una escopeta semiautomática. No tienes que bombearla después de cada disparo. ¿Te gustará?, dijo. Se puso a recoger cajas de balas y cartuchos de escopeta para la mochila mientras Zoe examinaba su nueva adquisición. Gracias, dijo en voz baja, absorta en localizar el interruptor de seguridad. El poder de la nueva arma fue suficiente para distraer a Zoe de sus pensamientos anteriores. Bill y Louis encontraron las escaleras y ahora estaban examinando el equipo de campamento. Louis miró por la ventana del segundo piso, hacia la acera nevada de abajo. Oye, mira esos vehículos todoterreno. Dijo, señalándoselos a Bill. Apuesto a que podríamos ponerlos en marcha si extrayéramos suficiente gasolina para ellos. Y encontramos las llaves, agregó. Bill estaba intrigado y siempre buscaba una oportunidad para darle un descanso a su dolorida rodilla. Apuesto a que las llaves son convenientes. Incluso podría ser gasolina. La gente tiene que probar esas cosas, ¿verdad? Vamos a echar un vistazo, sugirió Louis. Afuera, los dos dispararon a algunos zombies rezagados y examinaron las máquinas. Louis encontró un estante de llaves y Bill revisó el gas. Están todos casi vacíos, dijo. Supongo que no querían que la gente condujera mucho en ellos. Comenzaré a llenarlos. Se rió mientras sacaba el tubo de plástico de su bolsillo y se ponía a trabajar en el proyecto. ¿Quién lo hubiera pensado? Creo que a eso lo llaman un milagro navideño, dijo Louis, riéndose también. Entonces sonó una campana de alarma desde el interior de la tienda. Louis y Bill intercambiaron miradas de horror con los ojos muy abiertos. Sigue llenando esos, gritó Louis por encima del hombro mientras corría por la tienda. Todavía en el mostrador de armas, Francis y Zoe miraban frenéticamente debajo de los mostradores y a lo largo de las paredes, buscando un interruptor de apagado. ¿Qué demonios es eso? Louis gritó por encima del ruido. Este caso todavía estaba cerrado, así que rompí el pestillo. Pensó que estaba robando, gritó Francis, agitando la mano hacia una gran caja fuerte para armas que colgaba abierta cerca. Un grito aullador y quejumbroso de muchas voces resonó a través de la tienda vacía hasta los humanos, enviando escalofríos por sus espinas dorsales. Vienen, gimió Zoe, sus ojos enormes, sus nudillos blancos mientras agarraba su arma. Miró la gran mancha roja en el suelo de baldosas bajo sus pies. Eso era lo que le había pasado a quienquiera que dejara el arma nueva de Francis, se dio cuenta. Mira, Bill encontró algunos vehículos todoterreno afuera, dijo Louis. Él les está poniendo gasolina en este momento. Podemos salir de aquí. En ese momento, un borrón verde salió disparado del piso de arriba y se envolvió alrededor de los brazos y el pecho de Louis. No tuvo tiempo de gritar pidiendo ayuda antes de que lo levantaran y lo dirigieran hacia la pared. Fumador. Francis rugió cuando Louis pasó junto a él con una lengua verde y carnosa. Louis se estrelló contra la pared. Zoe corrió a agarrarlo antes de que se alejara demasiado del suelo. La lengua se arrastró por el borde de la barandilla de arriba y entró en el segundo piso a oscuras. Zoe no podía ver a la criatura que sostenía a Francis. Francis se inclinó sobre el mostrador y abrió con su nueva arma mientras un muro de zombies babeantes corría a través de la entrada del centro comercial y entre percheros de ropa y artículos de pesca en la planta baja. Su nueva arma derribó zombies y percheros con facilidad. Eso me gusta más. Gruñó, con una sonrisa en su rostro a pesar de la horda que tenía delante. Los disparos de rifle resonaron desde el estacionamiento afuera. Detrás de Francis, Zoe abrió un paquete que contenía un enorme cuchillo para descuartizar trofeos de caza. Se subió a un mostrador para alcanzar la lengua verde que goteaba y que estaba envuelta alrededor de Louis. Lo cortó una y otra vez hasta que se partió en dos bajo el peso de Louis. Golpeó el suelo con fuerza, tosiendo y sin aliento. Zoe saltó junto a él para agarrar su arma. Cuando se dio la vuelta de nuevo, la mitad superior de la lengua del fumador, y presumiblemente su dueño, ya había desaparecido.
Mierda, dijo Zoe, tomando la mano de Louis y tirando de él para que se pusiera de pie. Louis tomó su propia escopeta automática del casillero abierto. Voy a revisar a Bill y sacar boletos para salir de aquí. Cúbreme. Gritó por encima de los disparos de Francis. Louis corrió hacia la puerta del estacionamiento y Zoe disparó a los zombies que intentaban perseguirlo. Su nueva arma pateó contra su hombro y supo que le dolería si lograba salir con vida de este lío. Sin embargo, su poder para detener zombies bien valió la pena. Cada pocos segundos miraba por encima del hombro, buscando al fumador. Nos está acechando, pensó Zoe, sintiendo un hormigueo en la piel mientras cargaba cartuchos de una caja nueva. Unos momentos después, la avalancha de zombies que entraba por las puertas se redujo a unas pocas criaturas más lentas y en descomposición, que Francis y Zoe eliminaron fácilmente. Francis recargó su arma, sus ojos brillaban y una sonrisa jugaba con sus facciones usualmente oscuras. Me encanta esta cosa, dijo felizmente. La tos del fumador resonó desde el segundo piso en el repentino silencio, y Francis envió una lluvia de balas al segundo piso. Fue recompensado con un chillido de flema y una nube de humo verde nocivo del piso de arriba. Me encanta, repitió Francis, palmeando el arma. Un sonido como el de una manada de elefantes embistiendo atrajo su atención hacia la entrada del centro comercial nuevamente. Hoy no hay problema, zombies, dijo lo más cerca que estuvo de la alegría navideña. Se sentía preparado para cualquier cosa. Cualquier cosa, eso era, excepto una monstruosidad musculosa de 10 pies con los restos de un traje de Papá Noel todavía adheridos a partes de su cuerpo simiesco. La criatura rugió y se estrelló contra los estantes de ropa, dirigiéndose directamente hacia los sobrevivientes. Zoe. Francis gritó, saltando sobre el mostrador y hacia la puerta del estacionamiento. Tanque. Zoe ya lo había visto desde su posición en un mostrador. Sacó un encendedor del bolsillo de sus jeans, dejó caer su escopeta sobre el mostrador y con un movimiento suave encendió el molotov de su cinturón y lo arrojó a los percheros de ropa frente al abominablemente enorme zombie. Correr rápidamente. Ella gritó cuando la ropa y el tanque se incendiaron en la conflagración que siguió. Francis no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Cuando los dos irrumpieron a través de la ventana de vidrio rota hacia el estacionamiento, Bill vio de inmediato que había problemas. Louis había estado disparando a los zombies mientras Bill alimentaba los vehículos todoterreno en el estacionamiento. Me queda uno más, manténlos ocupados. Se lo dijo a los otros tres. No es una horda. Es solo un gran hijo de puta, respondió Francis sin detenerse. Corrió a lo largo de la pared del edificio, disparando salvajemente a través de las ventanas cuando podía. Pensó que lo estaba haciendo bastante bien como distracción, hasta que un kayak atravesó una ventana y se estrelló contra él con una fuerza inesperada. Francis golpeó el pavimento y se deslizó por la mitad de la calle sobre su espalda con el kayak encima de él. Se quedó sin aliento, tratando de recuperar la victoria que le habían arrebatado. Observó el musculoso infierno con un gorro de Papá Noel todavía en su diminuta cabeza trepar por el escaparate de la tienda. Por aquí, monstruo. Gritó Louis. Cuando el tanque se arrastró a través de la ventana, con la intención de aplastar la vida de Francis, Louis corrió cerca y comenzó a bombearlo con fuego automático. La criatura absorbió 3 disparos a quemarropa de la escopeta antes incluso de apartar los ojos de Francis. Al cuarto disparo de la escopeta automática, Louis se dio cuenta de que estaba demasiado cerca del monstruo. En algún momento entre el cuarto disparo y el quinto, el enorme puño del tanque golpeó la caja torácica de Louis. Uno de los vehículos todoterreno detuvo el vuelo de Louis, y él gritó de dolor cuando su columna se dobló hacia atrás sobre el vehículo. Louis rodó y comenzó a correr en dirección opuesta al tanque en llamas y a Francis. Detrás de él, mientras tanto, Bill estaba poniendo en marcha los vehículos todoterreno que podía alcanzar con seguridad sin acercarse demasiado al tanque. Zoe empujó el kayak fuera de Francis. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras lo ayudaba a levantarse. Como si me hubiera atropellado un maldito bote, así es como me siento. Francisco gruñó. Sacó su arma de debajo de un auto y salió tras el tanque, que perseguía a Louis por el estacionamiento. Chicos, ¿qué están haciendo? ¡Ayuda! Louis gritó, deslizándose entre 2 sedanes mientras corría desde el tanque. El tanque puso una mano carnosa en cada uno de los coches y empujó. Los neumáticos chirriaron cuando los autos se deslizaron por el pavimento, golpeando a otros vehículos mientras el tanque se abría paso. El sombrero rojo en su cabeza estaba en llamas. Francis alcanzó el tanque y dejó fluir el fuego de la ametralladora.
El tanque rugió cuando una corriente de balas se vertió en su espalda. El fuego de Francis golpeó al monstruo entre sus enormes omóplatos, algunos penetraron lo suficiente como para alcanzar el cráneo de la criatura. Completamente distraído por este nuevo asalto, el tanque se alejó de Louis y avanzó pesadamente hacia Francis, babeando y rechinando sus dientes sucios alrededor de su lengua colgando. Francisco no se movió. Mantuvo presionado el gatillo de su nueva arma y disparó balas directamente a la cara del zombi gigante, una sonrisa maliciosa partiendo la suya. Se rió junto con el craqueteo del fuego automático. El tanque, con la sangre goteando de los restos de su cara ya desagradable, redujo su carga. Tropezó. Agitó un brazo hacia Francis, lentamente, como si estuviera atrapado en un pozo de alquitrán. Se derrumbó sobre el pavimento, el cuerpo montañoso temblando en su agonía. Francis siguió disparando y riendo hasta que su cargador estuvo vacío. Oh, sí, amaba su nueva arma. «Feliz Navidad, hijo de puta», dijo Francis alegremente a la enorme pila de carne podrida a sus pies. Detrás de él, los motores de 3 vehículos todoterreno rugieron cuando Bill, Zoe y Louis se acercaron, listos para partir. Francis volvió a subirse a un vehículo propio. Aceleró el motor. La alarma de un automóvil en el BMW a su izquierda se disparó como una sirena de tornado. «Vamos a movernos, gente». Bill bramó por encima de la raqueta mientras los gritos de respuesta de los infectados despiertos desgarraban el aire. Los sobrevivientes se alejaron por el estacionamiento, disparando a los zombies con sus pistolas cuando se acercaban demasiado. Mientras la nieve caía del cielo gris invernal, los sobrevivientes giraron hacia el norte y se alejaron de la horda de zombies que se estaba reuniendo. El fin. Con eso aguantaré.